Usted lleva más de 70 años cargando una vida entera, ha visto nacer y ha visto morir, ha rezado más rosarios de los que puede contar, ha cumplido con la misa, con los sacramentos, con la familia, y aún así, hay algo dentro de usted que esta mañana no está del todo en paz. Hay un error espiritual muy común que personas de su edad cometen. No es la maldad, no es la falta de fe, es algo mucho más silencioso. Creer que por haber vivido tanto tiempo cerca de Dios ya están preparados para lo que viene. Y esa creencia, esa costumbre confundida con preparación puede ser el mayor peligro espiritual de la segunda mitad de la vida. Quiero preguntarle algo con toda la sinceridad. Si Jesús viniera esta noche, ¿estaría su alma realmente en orden? No perfecta, en orden. Lo que voy a compartirle hoy cambió la vida de una mujer de 74 años que pensaba exactamente lo mismo que usted quizás está pensando ahora. Quédese conmigo. Escuche con calma, y si estas palabras tocan algo en su corazón, le pido que se suscriba a este canal, porque aquí hablamos de lo que más importa, de lo que nadie más se atreve a decir en voz alta. Cuénteme en los comentarios, ¿siente usted que su alma está preparada? Pocas personas se dan cuenta de esto, y los pocos que lo intuyen rara vez se atreven a decirlo en voz alta. Quiero hablar con usted hoy sobre un peligro espiritual que no aparece en los titulares, que no se predica con frecuencia desde el púlpito, y que sin embargo afecta profundamente a muchas personas buenas, personas que van a misa, que rezan el rosario, que conocen los evangelios de memoria, personas como usted. El peligro no es la maldad, el peligro es la costumbre. Existe algo que Jesús mismo señaló con una imagen tan simple que a veces la dejamos pasar sin detenernos. La sal que pierde su sabor no desaparece, no se pudre, sigue ahí blanca en el salero exactamente donde siempre estuvo, pero ya no transforma nada, ya no cumple su función, se ha vuelto, como diría el Señor, buena para nada. Escúcheme bien, el alma que ha vivido 70, 80 años cerca de la fe, corre un riesgo muy específico, un riesgo que el alma joven casi no conoce. Es el riesgo de confundir la familiaridad con la preparación, de creer que porque hemos rezado toda la vida, porque hemos cumplido con los sacramentos, porque sabemos de memoria las palabras de la misa, ya estamos listos, ya terminamos, ya no hay nada urgente que atender. Y eso, querido amigo, es exactamente lo que Jesús nos advirtió que no hiciéramos. Él dijo, y San Lucas lo recoge con una precisión que estremece: tengan cuidado de que sus corazones no se vuelvan torpes por el desenfreno, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, para que ese día no caiga de repente sobre ustedes como una trampa. Note usted algo importante: Jesús no solo menciona el pecado visible, menciona las preocupaciones de esta vida, las deudas del hogar, la salud de los hijos, la pensión, los nietos, cosas legítimas, cosas que uno debe atender, pero que, si se convierten en el centro de todo, adormecen el alma sin que uno lo sienta. Porque la tibieza no se siente como pecado, se siente exactamente como paz. Hay un pecado propio de la segunda mitad de la vida que la Iglesia casi no nombra por su nombre: el pecado de la comodidad espiritual. No es crueldad, no es apostasía, es simplemente quietud. Una quietud que en tiempos de urgencia se convierte en su propio tipo de infidelidad. Como el reloj que se detiene a la misma hora todos los días, 2 veces al día marca la hora correcta, pero no está vivo, está atascado. El Señor, en el libro del Apocalipsis, lo dice con una franqueza que quizás nos incomoda: ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. No lo digo para herirle, lo digo porque le tengo respeto, porque usted merece escuchar la verdad, no una versión suavizada de ella. Ahora bien, y esto es fundamental que no se pierda, Jesús no anunció las señales de los tiempos para asustar a nadie. Las anunció como misericordia. Son avisos, son la mano de un padre que no quiere que su hijo sea tomado por sorpresa. Como el capitán que recibe un reporte del tiempo antes de zarpar, ese reporte no es el enemigo, es el regalo. El necio es quien lo ignora porque lleva décadas navegando y cree que ya conoce el mar. Por eso también ustedes estén preparados, dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan, no a la hora que temen, a la hora que no piensan.
Precisamente cuando el alma se ha distraído, cuando la costumbre ha apagado la vigilancia, cuando la vida cotidiana ha ocupado el lugar que le pertenecía a Dios. Quiero que entienda algo antes de continuar. No le estoy hablando de catástrofes, no le estoy hablando de fin del mundo como si fuera una película. Le estoy hablando de usted, de su alma, de los años que le quedan y de algo que ocurrió, algo real, algo que no he podido olvidar, que cambió por completo la manera en que entiendo lo que Dios le pide a una persona en la segunda mitad de su vida. En la siguiente parte quiero contarle esa historia, porque en ella está, con más claridad que en cualquier libro de teología, la respuesta a la pregunta que quizás usted ya lleva tiempo haciéndose sin saber cómo nombrarla. Hace algunos años, una señora de 74 años vino a buscarme después de la misa del domingo. No venía llorando, no venía asustada, venía con esa calma extraña que tienen las personas que llevan mucho tiempo cargando algo por dentro y finalmente decidieron soltarlo. Se sentó frente a mí, cruzó las manos sobre el regazo y después de un momento de silencio me dijo: «Padre, creo que llevo años hablando con Dios sin escucharlo». Yo no respondí de inmediato. A veces la respuesta más pastoral es simplemente hacer espacio para que la persona siga hablando. Y ella siguió. Me contó que había pasado casi 30 años cuidando a su madre enferma, que cuando su madre murió, su esposo empezó a necesitar ayuda, primero poca, luego mucha, luego toda. Que cuando él falleció, sus hijos ya tenían hijos propios y ella se convirtió en el ancla de la familia, la que cocinaba en las reuniones, la que cuidaba a los nietos los miércoles, la que llamaba a todos para los cumpleaños, la que nunca se quejaba porque uno no se queja, padre, uno sirve. Y entonces dijo algo que me detuvo, pero esta mañana, escuchando el Evangelio, me di cuenta de algo. En todo ese tiempo, 30, 40 años de dar y dar y dar, nunca me pregunté qué necesitaba yo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tampoco me pregunté qué necesitaba mi alma. Hizo una pausa, miró sus manos. La tengo abandonada, Padre, la tengo como una planta a la que uno riega por obligación, para que no se muera del todo, pero sin amor. Quiero preguntarle algo y quiero que lo tome en serio. ¿Le suena familiar lo que acaba de escuchar? No me refiero a los detalles. Puede que usted no haya cuidado a un enfermo 30 años. Puede que su historia sea distinta en los nombres, en las fechas, en las circunstancias. Pero hay algo en lo que dijo esa mujer que trasciende su historia particular y que quizás usted ya reconoce desde adentro. Hemos dado mucho. La mayoría de quienes me escuchan han dado una cantidad extraordinaria de sí mismos a sus familias, a su trabajo, a su comunidad. Han sido pilares, han sido los que sostuvieron cuando todo crujía. Y eso es hermoso, eso tiene un valor inmenso delante de Dios. Pero hay una trampa silenciosa en el servicio constante. Y es esta, que uno puede pasar décadas mirando hacia afuera, hacia los hijos, hacia los nietos, hacia los que necesitan, sin nunca voltearse hacia adentro. Y el alma, que es paciente, que no grita, que espera, poco a poco va quedando en segundo plano, no por maldad, no por indiferencia, sino simplemente porque siempre había algo más urgente que atender. La mujer de 74 años terminó de hablar y dijo una frase que yo no había escuchado jamás en un confesionario. No vine a confesar pecados, Padre, vine a confesar tiempo. Vine a decirle a Dios que siento que le fallé con los años que me dio. Ahí estaba, la cosa más honesta que un alma puede decir. No fue una confesión de crímenes, fue la confesión de una mujer que por primera vez en muchos años se había mirado por dentro con honestidad y lo que vio no la destruyó, la movió. Y eso, precisamente eso, es lo que la gracia hace cuando uno finalmente le abre la puerta. ¿Podría usted en este momento hacer esa misma confesión? No de pecados, sino de tiempo. ¿Podría sentarse en silencio y decirle a Dios con honestidad cómo ha administrado los años que Él le dio? No le pido que sienta culpa, le pido que sienta verdad. Porque lo que esa mujer descubrió ese día y lo que quiero compartirle ahora no fue una condena, fue el comienzo de algo que ella no esperaba encontrar a los 74 años. Una segunda oportunidad de llegar bien. En la siguiente parte quiero explicarle exactamente qué significa eso y por qué nunca es demasiado tarde para empezar. Permítame explicarle algo con una imagen sencilla.
una imagen que quizás reconocerá de inmediato. Imagine que lleva usted 30 años viviendo en la misma casa, la conoce de memoria, sabe exactamente en qué escalón cruje el piso, sabe dónde entra el frío en enero y dónde da el sol por las tardes. Conoce esa casa mejor que cualquier arquitecto que la hubiera construido. Pero precisamente porque la conoce tan bien, un día, sin que usted se dé cuenta, deja de mirarla. Ya no nota que el techo lleva meses pidiendo atención. Ya no ve la grieta que ha crecido lentamente en la pared del pasillo. No porque sea negligente, no porque no le importe, sino porque la familiaridad con el tiempo adormece la mirada. Lo que nos es íntimamente conocido deja paradójicamente de ser visto. Así le ocurre al alma que ha vivido muchos años cerca de la fe, sin renovar su mirada interior. Esa mujer de 74 años lo describió con una precisión que ningún teólogo hubiera mejorado. Rezaba los misterios del rosario como quien recita el abecedario sin pensar en lo que significan. Estaba en la casa, caminaba por los cuartos, pero ya no veía nada. La familiaridad había reemplazado a la atención. Y Dios, que conoce el corazón humano mejor que nadie, lo dijo ya por boca del profeta Isaías: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No era maldad, era distancia encubierta de costumbre. Ahora bien, hay algo que la Iglesia enseña desde siempre y que en nuestra época casi ha desaparecido de la predicación cotidiana. Se llama la meditación de las novísimas: muerte, juicio, cielo e infierno. No fue diseñada para aterrar a nadie, fue diseñada para dar perspectiva, para que el alma que se ha adormecido en la rutina vuelva a ver la casa con ojos nuevos y note la grieta y atienda el techo y haga lo que necesita hacerse antes de que sea demasiado tarde. Piénselo así: cuando un médico da un diagnóstico, no lo hace para destruir al paciente, lo hace precisamente para que el paciente pueda actuar a tiempo. La meditación de las novísimas es ese diagnóstico, es la misericordia de Dios ofreciéndonos una mirada honesta al estado real de nuestra alma, no para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de reparar lo que aún puede repararse. Repito, la grieta en la pared no es una sentencia, es una invitación. Hay algo más que quiero que comprenda, y es quizás lo más importante de todo lo que le digo hoy. Velar, esa palabra que Jesús usa con tanta insistencia, no es una postura de miedo, es una postura de amor. Cuando un padre espera a su hijo en la noche, sentado junto a la ventana, con la luz encendida, no está paralizado por el terror. Está despierto porque ama. La vigilia nace del amor, no de la angustia. Y cuando Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas: velen y oren en todo momento para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse ante el Hijo del Hombre, no nos está pidiendo que vivamos con el alma en vilo, nos está pidiendo que vivamos con el alma orientada. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Aquella mujer lo entendió mejor que muchos libros de teología. Antes de despedirse ese día, me dijo: entonces, no se trata de tener miedo de morir, se trata de amar tanto lo que viene que uno quiere llegar bien. Me quedé en silencio. Ella lo había resumido todo. La preparación espiritual no es el equipaje del miedo, es el equipaje del amor. Es el viajero que antes de emprender el camino más importante de su vida, revisa que todo esté en orden, no porque tema el destino, sino porque lo ama demasiado como para llegar sin haber puesto los asuntos en su lugar. Y ahora, querido amigo, viene lo más concreto, lo que esta mujer hizo con todo esto, lo que usted puede hacer esta misma semana con lo que está sintiendo en este momento. Entonces, ¿qué hace usted con todo esto? Le voy a ser honesto, no le voy a pedir que cambie de golpe, no le voy a dar una lista de 20 cosas que hacer antes del domingo. Lo que le voy a pedir es mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo. Le voy a pedir honestidad, solo eso, honestidad delante de Dios y delante de usted mismo. Antes de despedirme de aquella mujer de 74 años, le di un encargo pequeño. Le dije: esta semana no rece más, escuche más. Siéntese 10 minutos en silencio, sin televisión, sin rosario, sin ruido, y pregúntele a Dios una sola cosa: Señor, ¿qué quieres que yo resuelva antes de irme? Ella me miró como si le hubiera pedido algo imposible.
y luego asintió despacio. Le doy a usted el mismo encargo hoy, pero antes quiero hacerle 3 preguntas. No son un examen, son una misericordia, son la oportunidad de ver el estado real del alma antes de que el tiempo decida por usted. Primera pregunta. ¿Hay alguna relación en su vida que usted siga cargando como si el tiempo fuera infinito? Un hijo con quien no habla, un hermano al que le debe una disculpa, una vieja herida que nunca se cerró porque nadie quiso ceder primero. Jesús lo dijo con una claridad que no deja escapatoria. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ve primero y reconcíliate. Primero, antes que todo lo demás. Porque llegar ante Dios con una relación rota que uno pudo reparar y eligió no reparar, eso pesa, y usted lo sabe. Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó en silencio, no a rezar fórmulas, sino a escuchar lo que Dios quiere decirle a usted en esta etapa específica de su vida? No a sus hijos, no a sus nietos, a usted, porque Dios tiene algo que decirle a usted en particular. Tiene una palabra para este momento, para esta edad, para lo que usted está viviendo ahora mismo. Pero esa palabra no llega a través del ruido, llega en el silencio que casi nunca nos permitimos. Tercera pregunta. Si Jesús viniera esta noche mientras usted duerme, ¿estaría en paz con lo que ha hecho con el tiempo que Él le dio? No le pregunto si sería perfecto, no le pregunto si no habría errores, le pregunto si estaría en paz, si podría decirle, Señor, hice lo que pude y lo que no hice bien, lo sé y lo entrego a tu misericordia. 3 semanas después de aquella conversación, la mujer regresó a verme. No venía llorando, venía tranquila, con esa tranquilidad que no se compra ni se finge, que solo viene de haber hecho algo difícil y necesario. Me dijo, llamé a mi hija, llevábamos 4 años sin hablarnos, le pedí perdón. No sé si ella me perdonará del todo, pero yo ya no cargo eso. Y luego dijo algo que repito desde entonces en cada retiro que dirijo. Padre, por primera vez en décadas, no tengo miedo de morirme, porque por primera vez siento que estoy trabajando en eso. Eso es todo lo que Dios le pide a usted hoy. No perfección, dirección. El cielo no le pide que llegue sin heridas, le pide que llegue en camino, con el corazón vuelto hacia Él. Usted no llegó tarde, llegó a tiempo. La inquietud que siente ahora mismo, esa voz suave que algo mueve por dentro, no es angustia, es gracia. Es Dios cumpliendo su promesa más fiel, la de no abandonar a nadie en el tramo final del camino. Jesús dijo, vendré de nuevo y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Esa es la promesa, ese es el destino. Y todo lo que le pedí hoy, el silencio, las preguntas, la reconciliación pendiente, es simplemente preparar el equipaje para ese viaje. Que el Señor le conceda, en los años que le quedan, la gracia de vivir despierto. Que le dé ojos para ver su mano en cada señal, oídos para escuchar su voz en el silencio y corazón valiente para resolver lo que aún puede resolverse. Y que cuando llegue el momento de presentarse ante Él, que llegará para todos nosotros, pueda usted hacerlo con el alma en paz, con las manos abiertas y con la certeza de que hizo lo más importante. Volvió a mirar la casa, vio la grieta y la reparó a tiempo. Que Dios le bendiga, que la Virgen le acompañe y que este día sea el primero de un camino que termina bien.